y eso en la asesoría es importantísimo, obviamente, ¿no? Entonces, aquí es una introducción de por qué el profesional bien formado o porque el profesional debería estar continuamente, con una formación continua, ¿no? Debería tener una formación continua para estar actualizado y mejorar el desempeño y la competitividad. Eso es básico, obviamente, es una norma básica, ¿no? No hace falta explicar mucho aquí, es una introducción, ¿no? Si quiere, Pascual, pásame, por favor, que yo creo que no, eso. Bueno, entiendo la formación como tres pilares. Y así trabajo cuando me llama un asesor y me dice, Juliana, quiero hacer el curso, imagina, no sé nada de procedimientos y quería profundizar mis conocimientos en ello. Claro, la primera pregunta que yo hago a un asesor, a este asesor o a esta persona que aspira a ser asesor, ¿no? Porque el asesor tampoco sabe de todas de todo, ¿no? Procedimiento fiscal, puede que sepa solo y no, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hago es si comprende el fiscal, ¿no? El tema fiscal antes de procedimientos. Entonces, entiendo como tres pilares fundamental la formación. Disminuye el error, ¿no? Es el primero. El segundo, la eficiencia del tiempo de trabajo. Ahora hablo de cada uno de ellos. Y la motivación. Si quiere, puede pasar ya al primero, Pascual. A la otra diapositiva. Eso. Bueno, pues un profesional que esté bien, esa es la segunda, la anterior, Pascual, por favor. Disminuye el error, eso, ese es. Un profesional que esté bien formado, capacitado para su puesto, y hablamos obviamente del asesor fiscal, que es el tema, me imagino que todos que estáis aquí son asesores fiscales, pues disminuye el error. Obviamente. He puesto aquí un ejemplo, que este caso lo he conocido, una conocida nuestra, en una asesoría tenía una inspección de un error tan básico como un contable, ¿no? Es un error contable, perdón, muy básico, pero tenía una inspección y había un descuadre anual de más de 120.000 euros en estas cuentas, en la 555, 678 y 629. Ya no hace falta que yo explique, pero me imagino que todos sabéis para qué sirven estas cuentas. Pero ¿por qué puse este ejemplo? Porque confiamos a día de hoy que no está mal la inteligencia artificial, los programas contables, ¿no? Y confiamos mucho en esto, ¿no? Pero nos olvidamos de formar contables. No hay, y yo puedo afirmar que no hay, porque me llaman, si no cada semana, cada 2 semanas, una asesoría solicitando contables de práctica. Y no tengo, es que yo no tengo. A día de hoy, si me pide una asesoría, un contable de prácticas, no tengo para enviarles. ¿Por qué? Porque ya no hay contables, porque a día de hoy el programa, pues lo mete en el programa, vamos metiendo en el programa, ¿no? Contabilizando, picando factura coloquialmente, y eso puede hacer cualquiera, no hace falta hacer un contable. Yo conozco una persona que lo hace y no es contable, por ejemplo. Una no, algunas. Pero imagínate, esta persona que no tiene formación contable sí puede hacer cuenta 555. Pues aquí lo mete todo lo que, ¿no? Las partidas pendientes. Pero luego esta persona va a tener que anular esta partida pendiente con su cuenta exacta, ¿no? Va a tener que anularla. Bueno, pues si yo no tengo los conocimientos, pues voy, ¿no? Subiendo en el programa lo que yo lo veo. Entonces, es un ejemplo muy básico de un error contable. Eso se puede aplicar ahora a fiscal y números de errores que se comete un asesor fiscal por tener un programa en que hace por él, pero luego pues no saber exactamente el grado de problema, ¿no? El nivel de problema que voy a tener luego, como por ejemplo esta persona que tenía más de 120.000 euros y en estas fuentes no sabía qué hacer con ellas porque ya no sabía qué hacer
para cuadrar. Bueno, pues si yo tengo un conocimiento claro y completo de la normativa contable, en este caso, en este ejemplo, probablemente cuando llegara a los 80.000, 60.000, yo pensaría yo, bueno, aquí la estoy metiendo la pata, deja ver qué hago yo, ¿no? Bueno, si quiere, por favor, Pascual, pásame Te he dado permisos ya, Juliana. En principio deberías de poder. creo que sí, creo que ya lo tengo. Ya. Muy bien. Bueno, pues la forma para esta eficiencia del tiempo de trabajo efectivo y real, importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque pues, eso se puede ver en cualquier puesto de trabajo, cualquiera. Pero hablando de los asesores fiscales, bien, si yo no conozco, además está aquí un ejemplo muy claro, básico otra vez, pero que es típico, ¿no? El asesor con una sólida formación no va a pasar horas investigando un cambio de ley. ¿Por qué? Porque yo sé que la ley ha cambiado y voy a la normativa correcta. Si yo no sé, voy a tardar probablemente 2 horas en buscar, en leer y en saber, ¿no? O voy a cometer un error porque la normativa ya no está actualizada y voy a cometer un error. Entonces, eso está muy claro. Luego aquí es importante también apuntar, porque en todas las webinars que yo veo, congresos que vamos sobre empresas, sobre, ¿no? sobre crecer su negocio, por ejemplo, habla de tener más clientes, ¿no? Para tener más clientes, tengo que contratar un empleado. El empleado tiene un coste para la empresa elevado, por cierto, seguridad social, bueno, y todo lo que hay, la nómina del trabajador, y tener que formar a ese trabajador para ti, para trabajar para ti, porque una cosa es, yo trabajo para una persona y voy a trabajar para otra, si sirve, ¿no? Si lo que hago, si de la manera que yo trabajaba en una empresa, si sirve para la otra. Bueno, pues con la formación se descubre que si mis empleados, mis trabajadores están bien formados, yo puedo sí tener más clientes sin contratar otro trabajador o otros trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo doy la eficiencia del tiempo, si mi trabajador puede disminuir este tiempo de que yo estoy buscando la normativa actual o de que yo no sé hacer y tengo que preguntar, tengo que hacer una llamada a Manolo a preguntar, oye, ¿cómo hago? Porque yo no estoy actualizado en este tema, pues podré atender más clientes, podré hacer otras actividades. Si yo presento renta y no tardo tanto tiempo en presentar 50 rentas, 100, lo que sea del trimestre, puedo ayudar a mis compañeros, por ejemplo, en IVA, ¿no? O en sociedad, puedo hacer otras cosas, pero si yo tardo más tiempo en hacer las rentas, no podré coger más renta o no podré ayudar a mis compañeros. Bueno, entonces aquí es importante porque el tiempo efectivo real de trabajo, ¿cuánto es? Yo he hecho una investigación, una pequeña investigación y no precisamente sobre asesoría fiscal, yo no puedo dar una cifra exacta, pero global, hablando de eficiencia, de tiempo de trabajo, yo me quedé un poco asustada, no creo que sea tanto, pero fue una investigación rápida que hice. 20% del día, supuestamente, un trabajador trabaja o tiempo real de ejecución de trabajo, de efectividad. Voy a ejecutarlo, voy a presentar esa renta o 20%. El resto investigación, porque no sé hacer, porque tengo que enviar el correo antes de hacer o por cualquier cosa que sea que no sea la ejecución del trabajo. Así que es importantísimo el segundo, ¿no? Y el tercero, no menos importante, a ver, ¿por qué no me pasa? No, es que me ha pasado mucho, ¿no? Uy, ahí. Motivación del equipo, no menos importante, ¿no? Un equipo bien formado es valorado. Él se siente valorado, ¿no? El equipo y el profesional se siente valorado. Luego eso se va a impactar en el proceso, en todo el proceso, ¿no? Va a ayudar a sus compañeros. Y además fomenta la formación. Si mi colega me llega, mi compañero me llega y me dice, oye, ayer he visto
que a la normativa dice tal y yo voy a querer saber también, porque el ser humano es competitivo, unos menos, otros más, pero fomenta la formación entre equipo, fomenta esa, ¿no? Bueno, eso, la formación en el equipo. Entonces, no es menos importante la motivación del equipo y la retención de talento, por supuesto. Es decir, si yo tengo un equipo que me funciona muy bien y principalmente en la asesoría, que no se puede trabajar solo en una asesoría, porque si yo tengo un compañero que de hecho eso se hace mucho en las asesorías a día de hoy con los programas, yo subo que tengo que entregar un trabajo tal día y voy a poner 3 personas más porque estas 3 personas, voy a poner en copia a las 3 personas que tienen que enviarme también antes de entregar. Eso es un trabajo en equipo de una asesoría. La asesoría no funciona solo. Una persona no trabaja solo. Yo solo presento renta, pero yo no trabajo solo en esta asesoría. Seguramente necesito a mis compañeros. Pues bueno, eso es importantísimo y la retención de talento, obviamente. Eso. Entonces son los 3 pilares básicos que yo entiendo de la formación y precisamente en la asesoría fiscal. Conclusión de todo ello, que mejora bueno, lo que ya dije, que mejora la competencia del profesional y contribuye al éxito de la asesoría. Entiendo que todos ganan, ¿no? Con un equipo bien formado y también la profesionalidad y confianza que vas a pasar a sus clientes. Porque un cliente que te llama y te dice su problema y tienes la normativa actual y sepa decirle qué hacer, es importante. La confianza que pasa y el nivel de profesionalismo que también pasa de ti. Y es la importancia, ¿no? De mi parte, yo no tengo nada más que decir de la formación, de la importancia de la formación. Obviamente estoy abierta a cualquier pregunta que sea. Y decir que sobre los asesores fiscales, eso ya es personal, es una percepción mía de atender. Soy yo que atiendo a todos mis alumnos y soy yo que atiendo a todas las llamadas que entran en Maguese. Y una percepción muy personal es esta, es que a veces una persona me llama y dice, quiero hacer un curso. ¿Cuál quieres? Quiero hacer el curso X. ¿Por qué? Porque me falta, ¿no? Me falta eso, pero ¿sabes el anterior? El ejemplo que he dado, ¿no? Quiero saber procedimientos tributarios porque no sé contestar un requerimiento, por ejemplo, pero sabe la estructura de toda la fiscalidad, de todos los impuestos, conoce bien, vas a saber exactamente contestar ese requerimiento, de dónde viene el error, o vas a tener argumentos, pero primero tienes que saber. Entonces, ese es mi puesto, es formación, y para los que quieran hablarme, hacer una consulta, llamarme, pues estoy a vuestra disposición. Os pasaré con Manuel Guerra. Si me permite, un gustazo escucharle. Me encanta escucharle, aprender con él cada día. Y os dejo con un tema importantísimo y bastante actual sobre las comprobaciones que me consta que está llegando a diario a los asesores. Así que dejo con Manuel Guerra. Voy a dejar de compartir, Manuel, y así nos centramos en tu intervención, ¿vale? Muy bien. Se oye bien, ¿no? Yo escucho. Se oye y se ve. Perfecto. Pues nada, en primer lugar, pues lo dicho, ¿no? Gracias a Pascual y Álvaro de Método Consolida por esta invitación y por supuesto gracias a Juliana por su cariñosa presentación, ¿no? A mí me han dicho que, bueno, que durante unos minutos con brevedad pues trate un tema interesante, ¿no? Y me han dado libertad para elegir. Y bueno, yo creo que traigo un tema interesante, ¿eh? No sé si al final vais a pensar lo mismo o no. Vamos a ver, todos somos asesores fiscales, ¿no? O estamos
más o menos relacionados con el tema fiscal y evidentemente habremos sentido, ¿no? Habremos sentido ese ataque feroz que la Administración Tributaria, que Hacienda está perpetrando contra los obligados tributarios, ¿no? Es decir, Hacienda está más agresiva, ¿no?, que en tiempos anteriores. Eso se ve en muchos datos. El otro día, pues, pude leer que España está entre los 5 países de la OCDE en los que más ha subido la presión fiscal en los últimos 10 años, ¿no? O sea, está entre los 5 países donde más han subido los impuestos en la última década. Y no es solo eso, es que además los procedimientos se han disparado, ¿eh? Los procedimientos tributarios, inspecciones, comprobaciones, procedimientos de verificación de datos, derivaciones de responsabilidad. Esto lo hemos notado todos en nuestras asesorías, ¿no? A lo mejor hace años recibíamos el inicio de una comprobación limitada al mes y ahora al mes, pues, bueno, recibimos muchas más, ¿no? No voy a dar una cifra porque eso es imposible, ¿no? Miles, ¿no? Miles de comprobaciones limitadas, miles de requerimientos de información. Hacienda ha pasado al ataque, claramente, ¿eh? Al grito de regulariza, regulariza, que algo va a quedar en las arcas públicas, pues Hacienda ha pasado al ataque. Y eso lo vivimos cada día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente defendernos, ¿no? Defendernos y defender a nuestros clientes. Defendernos en comprobaciones limitadas, defendernos con eficacia en las inspecciones. La forma más eficaz de defenderse es tener razón, eso es evidente. Pero no siempre tenemos razón. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿qué hacemos cuando en una comprobación limitada o en una inspección no tenemos razón? Digamos que nos han pillado. No tenemos razón. Incluso se podría decir que ni siquiera tenemos razones para argumentar nuestra postura con un mínimo de dignidad. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Nos rendimos? ¿Nos entregamos? ¿Entregamos la ciudad para que comience el saqueo? Bueno, es una posibilidad, pero también es verdad que existen una serie de habilidades, destrezas, herramientas que utilizadas con astucia nos pueden llevar a vencer en un procedimiento tributario sin tener razón, por cuestiones formales. Nos pueden llevar a tocar el cielo sin tener razón y casi sin tener razones. Yo os digo una cosa, pocas cosas hay tan excitantes en la vida como ganar la guerra en un procedimiento tributario sin tener razón. A mí es que eso me encanta, ¿no? Esas habilidades, esas destrezas hay que conocerlas y hoy vamos a hablar de una de ellas. Estoy diciendo esto porque hoy vamos a centrarnos en una de estas habilidades que nos pueden permitir vencer en un procedimiento tributario sin tener razón. Vamos a hablar de tema importantísimo y que está de gran actualidad. Vamos a hablar de actuaciones previas. Vamos a ver. Hay una cosa que Hacienda hace mucho en procedimientos tributarios y es concatenar, enlazar dos procedimientos tributarios diferentes sobre un mismo asunto. Eso es una práctica muy habitual en Hacienda. Concatenar dos procedimientos tributarios diferentes sobre el mismo asunto. Por ejemplo, comienza con una comprobación limitada, empiezan las actuaciones en una comprobación limitada y como descubre que ahí hay muchas cosas presuntamente sin haber sido declaradas, pasa el testigo a la inspección. Por aquello de se comprueba lo declarado, se inspecciona lo no declarado, cuando se ve que hay muchas cosas, cuando tiene muchos secretos ocultos, ¿no? Pues
Es decir, se comienza con un procedimiento de comprobación limitada y se pasa a un procedimiento de inspección. ¿Lo veis? Son dos procedimientos diferentes sobre el mismo asunto. O, por ejemplo, muy habitual, Hacienda comienza con un procedimiento de requerimiento de información, te hace unas preguntas. Oye, infórmame mejor sobre tu situación familiar, pásame tu libro de familia, te pide requerimientos sobre una determinada cuestión y como sospecha que hay gato encerrado, comienza un procedimiento de comprobación limitada sobre el mismo asunto, ¿no? ¿Veis? Son dos procedimientos diferentes, concatenados, enlazados sobre el mismo asunto. Esto es muy habitual, ¿no? O comienza con un procedimiento de control de autoliquidación y luego un procedimiento de comprobación limitada. Esto es muy habitual. Pues bien, cuando Hacienda hace esto, que lo hace mucho, suele cometer un error. Tenemos que estar pendientes para ver si comete ese error, porque como cometa ese error, hemos ganado la guerra. ¿Cuál es el error? Comienza el primer procedimiento y no le pone fin de forma expresa. Ese primer procedimiento dura más de 6 meses, es decir, caduca. El primer procedimiento dura más de 6 meses, caduca, y sin notificarte expresamente la caducidad del primer procedimiento, comienza el segundo. No sé si se ha entendido. El error, repito, es el siguiente. Comienza el primer procedimiento, por ejemplo, requerimiento de información. Oye, mándame información sobre esta cuestión, que tengo dudas. Comienza el primer procedimiento. Pasa el tiempo, pasan más de 6 meses para que haya caducado, pasan más de 6 meses y sin notificarte de forma expresa la caducidad del primer procedimiento, empieza el segundo. Hemos ganado la guerra. El segundo procedimiento es nulo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer en el segundo procedimiento? Que es el peligroso, que es el de liquidación. Pues nada, dejar que termine tranquilamente, no vayas a levantar la liebre antes de que termine, evidentemente. Deja que termine y cuando te notifiquen la liquidación, recurres pidiendo la anulación o la nulidad, se está concediendo la nulidad, pero vamos, la ineficacia de la liquidación porque hubo unas actuaciones previas finalizadas por caducidad y no se notificó expresamente la caducidad. Hay 2 sentencias del Tribunal Supremo relativamente recientes que avalan esta doctrina. 1. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2019. Esta fue la pionera. Sentencia de 26 de febrero de 2019. Y otra muy reciente, que me encanta, sentencia de 21 de diciembre de 2023. 21 de diciembre de 2023. Si queréis, luego puedo preparar un resumen para que tengáis todo esto anotado y demás. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes cómo ha terminado el primer procedimiento. A continuación vamos a analizar 2 supuestos concretos. 2 supuestos concretos que me parecen de enorme interés. Son 2 resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 2024, es decir, prácticamente de este año. Estamos empezando 2025. La primera resolución es de 22 de abril de 2024. 22 de abril de 2024, resolución del TEAC, Tribunal Económico Administrativo Central. Fijaos qué jugada maestra. Fijaos qué jugada maestra de este asesor, que no tengo el gusto de conocer, pero confieso que hay noches que yo fantaseo imaginando que soy él, porque esa persona tuvo que disfrutar de una forma indescriptible. Os cuento la historia. A una sociedad le hacen una comprobación limitada sobre IVA.
Le hacen una comprobación limitada sobre IVA. Se inicia el procedimiento, se abre el trámite de alegaciones, presenta las alegaciones y queda a la espera de la resolución final, ¿no? Pero esa resolución no llega. No llega. Pasan más de 6 meses sin llegar la liquidación, la resolución del procedimiento de comprobación limitada, ¿se entiende, no? Y 5 meses después comienza un procedimiento de inspección sobre los mismos periodos de IVA. La Administración, en la comprobación limitada, vio que ahí había mucha tela que cortar y dijo, mira, yo voy a dejar la comprobación limitada y se lo voy a pasar a la inspección. Claro, el procedimiento de comprobación limitada quedó sin terminar, duró más de 6 meses, no se notificó la caducidad y comenzó el procedimiento de inspección. Bueno, pues esta sociedad dejó que terminara toda la inspección, sin decir nada, evidentemente, dejó que llegase la liquidación final, la resolución del inspector jefe, terminó la inspección y recurre. Y el procedimiento de inspección se declara nulo. Tribunal Económico Administrativo Central, resolución de 22 de abril de 2024. Porque Hacienda, tú no puedes empezar un segundo procedimiento sin terminar el primero. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes tener 2 procedimientos abiertos. Tú tienes que terminar el primero, y si han pasado más de 6 meses, la forma de terminarlo es notificando la caducidad y entonces puedes empezar el segundo. Pero tú no puedes empezar uno y sin terminarlo empezar otro, porque entonces el segundo es nulo. Y un segundo ejemplo, y ya termino, resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 15 de noviembre de 2024. 15 de noviembre de 2024. Esto acaba de publicarse ahora. 15 de noviembre de 2024. Interesantísimo también. A un administrador de una sociedad le derivan un supuesto de responsabilidad subsidiaria. La sociedad había cometido una infracción y hacen responsable al administrador, como sabéis perfectamente, ¿no? Se inicia un procedimiento de derivación de responsabilidad, a Hacienda se le va el tiempo y pasan 6 meses, pasan más de 6 meses en ese primer procedimiento. Es decir, caduca el procedimiento de derivación de responsabilidad. Entonces Hacienda dice, bueno, no importa, como no ha prescrito, voy a iniciar otro procedimiento de derivación de responsabilidad contra este administrador, porque a mí este administrador no se me va a escapar. Voy a empezar otro procedimiento de derivación de responsabilidad, es decir, un procedimiento posterior sobre el mismo asunto, ¿no?, que es la derivación de responsabilidad al administrador. Bueno, pues lo hicieron muy bien, dejaron que terminara el procedimiento de derivación de responsabilidad, el segundo, y cuando se liquida la deuda como responsable, se recurre diciendo la segunda derivación de responsabilidad es nula. ¿Por qué? Porque no se ha notificado expresamente la caducidad del primero. En resolución del TEAC de 15 de noviembre de 2024. 2 jugadas maestras. Entonces, bueno, cuando hay concatenación de procedimientos, pues tenemos que estar pendientes de este asunto. Habilidades, herramientas, destrezas como estas, hay muchas, hay que conocerlos, tenemos que formarnos bien para conocer todas estas herramientas. ¿Van a funcionar siempre? Hombre, no, evidentemente no van a funcionar siempre. Si Hacienda empieza el segundo procedimiento antes de que pasen 6 meses en el primero, pues lo ha hecho todo bien. Ahí se pueden hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, todas estas habilidades pues nos pueden llevar en ocasiones a ganar cuando todo estaba perdido, ¿no? Y nada, espero de verdad que os haya resultado útil mi intervención y nada, un abrazo muy fuerte a todos, reitero mi agradecimiento y quedo a vuestra disposición para toda la vida ya, para todo lo que necesitéis. Pues nada, un abrazo. Perdón, Manuel, quería matizar algo.
para los que quieran un resumen de lo que dijo Manolo, Sí. que se nos solicita y enviamos un resumen un poquito más extenso, mejor organizado, ¿vale? Sí, es que no he hecho La las diapositiva. diapositivas. Es que yo de verdad que soy enemigo de Ya. las diapositivas. A mí no me... Creo que es mejor que nos centremos en una fuente de información, pero bueno, son manías mías. Son la edad, es la edad. Pero corregimos, vamos a corregir Eso. este, Yo lo pongo por escrito y lo tenéis, que creo que os puede sí, ayudar si os resulta de utilidad. No hay problema. Además, están comentando en el chat, bueno, que donde lo solicitan y demás, lo enviaremos de forma global a todos y así eso, no hay también, ningún problema. eso. Cuando tengamos todos los recursos, mandaremos grabación y el resto de recursos que surjan de la sesión de hoy. Muy bien, bueno, pues enlazando un poquito con la pregunta que hace José Antonio en el módulo de preguntas y respuestas, eh, vamos a seguir un poco este webinar tocando la parte que un poco difiere más bueno, de este perfil más de formación técnica y de formación específica para conseguir que nuestro fiscal, nuestro contable, incluso pues cualquier técnico de asesoría, pues tenga esta capacidad de conseguir dar un servicio de alta calidad al cliente a nivel técnico, ¿no? Bueno, pues un poco lo que creemos que es necesario, lo que creemos que es imprescindible para poder equilibrar esto, se engloban una serie de estrategias operativas y organizativas que nos permiten afianzar, apuntalar, dar firmeza, consolidar, retener la formación que estamos implementando en la asesoría. Uno de los grandes problemas que tenemos o que hay en las asesorías, pues precisamente es este, ¿no? Es el miedo por parte del responsable o el director de la asesoría a dar formación a sus técnicos porque no saben qué va a pasar con esa formación pues obviamente que va a generar un coste para la asesoría, ¿no? Y un poco José Antonio en el módulo de preguntas y respuestas pues planteaba esto, ¿no? Decía, sí, obviamente el resultado fiscal depende bastante del resultado contable y eso implica que el técnico contable pues debería de tener un poco también de maestría en la parte fiscal para un poco ver toda la foto, ¿no? Para poder ver un poco todo el escenario y poder anticiparse a posibles problemas, requerimientos, etcétera, etcétera. Y concluye con obviamente el problema es la motivación y la valoración del personal, obviamente, pero es una motivación y valoración mutua, tanto del responsable director CEO de esa asesoría que tiene que hacer porque sus técnicos tengan esa capacidad formativa, como por parte del técnico también, que obviamente está esperando esa formación o conseguir tener un plan de carrera o un desarrollo profesional un poco más alto y que no llega nunca a eso, ¿no? Entonces hay una especie de guerra fría en la que pues se atasca un poco esa capacidad de formar de forma radical, de forma integral a todos los técnicos y a todos los equipos de cualquier asesoría, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos ese miedo? ¿Cómo rompemos esa barrera que nos está impidiendo crear técnicos pues de alto rendimiento, ¿no? Técnicos de un nivel técnico, valga la redundancia, alto, pero además que no tenga peligro ni haya miedo dentro de la asesoría a perder esa formación, ese know-how o esa base de conocimiento. Bueno, pues yo plantearía inicialmente, bueno, pues una serie de preguntas para que valoréis en cuál de ellas estáis, ¿no? La primera es, bueno, pues realmente os planteáis esto en vuestra asesoría, cuánto tiempo y dinero pierdes al año en errores, en consultas repetitivas, en formación insuficiente de tu equipo, obviamente en errores que vienen supeditados por una falta de formación, una falta de expertise de los técnicos. Quizás estéis también o os sintáis más involucrados o más reflejados en esta otra, ¿no? Que es cómo puedes asegurarte que la formación de tu equipo se traduzca en una mayor eficacia y rentabilidad, es decir, cómo hacemos para que ese módulo de formación específica, ese máster,
curso de actualización tributaria que ha formado este director a esta serie de perfiles, suponga un impacto en nuestros clientes y por lo tanto un impacto en nuestra retribución, en nuestra rentabilidad, ¿no? Juliana, ¿quieres comentar algo? Sí, en este punto. Existe unos KPIs específicos para cada sector. Y también, por supuesto, me imagino, yo no conozco el nombre de a uno específico para asesorías, pero seguramente hay KPIs de formación. Yo soy partidaria de que debería existir, o existir existe, que debería hacer uso de estos KPIs de formación para medir, ¿no?, la formación recibida. Es decir, he recibido esta formación, venga, ¿qué aporta eso para mi empresa? Porque al final, si la empresa abona el curso, pues muchas veces abona el curso para el trabajador o con los créditos de Fundai, que al final viene de la empresa, ¿no? Pues, ¿qué impacto tiene en mi asesoría? ¿Cómo voy a saber? Pues midiendo la formación, y existe varias métricas y KPIs para la formación. Debería hacer uso, y eso en este punto es muy interesante. Solo lo que quería decir. Pues gracias por la intervención, Juliana. Para mí esta es la gran cuestión de la mayoría de planteamientos que se hacen muchos directores o responsables de asesoría, incluso técnicos o responsables de departamento, frente a la formación, ¿no? Es que, ¿qué pasa si mañana se nos va el técnico al que le hemos estado formando durante 2 o 3 años en una especialización concreta, ¿no? En lo que sea, en reestructuración empresarial, en holdings, en alguna parte jurídica de la fiscalidad, etcétera, ¿no? Es decir, ¿tenemos un sistema que nos garantice que el conocimiento no se va con él? ¿Tenemos alguna forma de conseguir retener ese talento incluso aunque el técnico se vaya? Bueno, pues vamos a poner un poquito de luz a cada una de estas cuestiones, respondiendo pues ante la suposición de que esto ocurra, ¿qué pensamos que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que la mayoría de asesorías invertís en formación, pero que no hay una estructura organizativa clara. Es decir, no tenemos una capacidad de organizar a nuestro equipo y a nuestro personal de forma estructurada. ¿Qué quiere decir de forma estructurada? No estamos, y luego lo comentaré un poquito más adelante, no tenemos la necesidad, en una asesoría no debería existir la necesidad de abrir puestos, sino de abrir candidatos. Es decir, el puesto se debe de crear tanto en cuanto los conocimientos de ese candidato sea capaz de cubrir, ¿no? Un poquito más adelante os explicaré cómo hacer esto. Además, no basta obviamente que nuestros técnicos sepan más. Necesitamos tener un sistema de trabajo bien estructurado. Necesitamos entender que el conocimiento que está ubicado concretamente en un puesto de trabajo tiene que dar un servicio. Bueno, ese servicio obviamente va a componer el conjunto de esos servicios y de esos conocimientos que dan respuesta a esos servicios, debe de generar un sistema de trabajo estructurado. Y por último, bueno, pues obviamente la falta de procesos organizados. Al final lo que tenemos que entender es que para dar un servicio concreto a un cliente necesitamos entender cómo se tiene que dar ese servicio y qué requisitos o requerimientos necesitamos para dar ese servicio. Cuando nosotros estamos dando una respuesta, ahora que se acerca en breves la campaña de rentas a nuestros clientes, y no sabemos qué tipologías de rentas o qué tipología de necesidades van a surgir en función del cliente, no vamos a saber qué tipología o qué conocimientos necesitamos para responder a esos servicios. Y por lo tanto no sabemos tampoco a quién vamos a recabar, en quién vamos a recabar o en quién vamos a asentar esos conocimientos, ¿no? Aquí ponemos el ejemplo típico de déjame que lo consulte, ¿no? Y te respondo en un rato, ¿no? Y es, pues obviamente no tengo ese conocimiento, necesito de el responsable fiscal que me responda a esto porque tengo dudas y no le puedo dar esa respuesta al cliente. Bueno, ¿qué necesitamos para apuntalar esto? ¿Qué necesitamos para conseguir que la formación se afiance en la asesoría, se consolide, la retengamos, etcétera, etcétera? Bueno,
Yo os diría que necesitamos un manual de operaciones, ¿vale? Un manual de operaciones no es más que un manual de procesos, que principalmente el manual de procesos está englobado en 5 bloques. La parte que necesitaríamos pues sería una parte más pequeña, pero lo ideal obviamente es tener un manual de operaciones. Es cierto que un manual de operaciones, pues obviamente queda muy lejos si no tienes absolutamente nada y genera a priori, ¿no? Un agobio y un estrés en el cual pues ninguno de vosotros que estéis escuchando ahora mismo os meteríais para poder conseguir pues esto, ¿no? Poder afianzar la formación y poder conseguir que todos los conocimientos que estemos volcando a nuestros técnicos se afiancen. Como mínimo, yo os diría que sí que necesitaríamos por lo menos definir los procesos de soporte, ¿vale? Los procesos de soporte al final son todos aquellos procesos que dentro de mi asesoría me van a ayudar a soportar la parte operativa, ¿vale? Pues desde administración hasta la formación continua. Pero entiendo también que definir todos esos procesos de soporte inicialmente, ¿por qué digo procesos de soporte? O sea, lo ideal obviamente es el manual de operaciones completo. ¿Por qué? Pues porque hay una interrelación entre todos los procesos, en muchos de ellos, principalmente los de soporte y los operativos. Pero sí que es cierto que para empezar ahora mismo y poder llegar a tener algo sin necesidad de tener que desarrollar durante 3 meses o 4 meses el manual completo de operaciones, pues deberíamos de bajar un poco a un nivel más inferior y es dentro del manual de operaciones hay 5 bloques, pues por lo menos desarrollar los procesos de soporte, que es uno de esos bloques. Pero obviamente, pues aquí pueden haber incluso 10, 12, 15 procesos. Entiendo que es agobiante y estresante también, porque vamos enganchando campañas y campañas y campañas y fines de trimestres, etcétera, etcétera. Y es una utopía plantear pararse para poder desarrollar esto. Bueno, pues os digo que por lo menos necesitamos el proceso de formación continua, ¿vale? Necesitaríamos desarrollar un proceso que nos ayude precisamente a que estas necesidades del conocimiento que tenemos dentro de la asesoría, que es la parte de retención, la parte de financiamiento, la parte de consolidación, se estructuren dentro de un orden. Ese orden y esa estructura nos la va a dar un proceso de formación continua, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Vamos a intentar definir o estructurar esta parte de la formación continua para una asesoría, ¿vale? Para un despacho profesional. ¿Qué deberíamos de plantear? Os estoy diciendo que vamos a hacer de forma práctica, y esto luego lo podréis hacer vosotros, si hace falta os pasamos algún recurso para que podáis construirlo vosotros. Vamos a ver, vamos a intentar entender y aprender cómo deberíamos de crear este proceso de formación continua, ¿vale? Lo primero es entender cuáles deberían de ser el alcance y los objetivos de este proceso. Un proceso no es algo que se pueda tratar con POSIX puestos en la pantalla del ordenador. Un proceso debe de tener una estructura y unos elementos concretos para que ese proceso se pueda ejecutar de forma efectiva y con calidad. Si no se definen correctamente, pues el proceso al final hará aguas, obviamente, tendrá sus debilidades y al final acabaremos perdiendo calidad, porque un proceso lo único que nos permite es conseguir que un servicio se ejecute en tiempo y en forma, es decir, con calidad y con una alta probabilidad de cubrir las expectativas del cliente. ¿Qué alcance y objetivos debería de tener este proceso? Lo primero, un proceso, sobre todo de soporte, debe de estar aplicado absolutamente a todos los empleados de la asesoría. Todos los empleados de la asesoría deberían de tener acceso y de tener conocimientos de este proceso, lo ejecuten o no. Ahora mismo, el proceso de soporte, formación continua, debería aplicar a todos por activa y por pasiva. Es decir, todos deberíamos de estar abiertos a recibir formación continua, ¿no? A recibir una formación. Por lo tanto, este proceso en concreto debería de estar implicado y de estar aplicado a todos los empleados de la asesoría. Segundo, no abarca únicamente aspectos técnicos. Por supuesto, lo más importante ahora mismo, y sobre todo cuando la exigencia de los servicios o la exigencia del cliente es alto porque
oye, pues porque el cliente es una multinacional, es una cadena, etcétera, etcétera, pues obviamente necesitamos cuanta más formación técnica mejor, que son los conocidos como los hard skills. Pero también necesitamos habilidades interpersonales, necesitamos también saber cómo tratar con el cliente. Yo pongo siempre el ejemplo de, nosotros tenemos aquí pues varios técnicos de ITs, pues que les estamos formando constantemente en soft skills porque no tienen muy buena interacción con el cliente, pues porque tienen un perfil tan técnico, tienen un perfil tan específico de desarrollo web, de desarrollo de código, etcétera, etcétera, que le cuesta muchas veces enfrentarse con una cara humana. Y les hacemos un plan de formación intensivo sobre habilidades interpersonales. Tercero, este proceso debería de proporcionar a los empleados de la asesoría los conocimientos técnicos actualizados para poder cumplir con las exigencias de las normativas. Por supuesto, deberíamos de definir en este proceso un apartadito que sea actualización normativa, es decir, no podemos meter simplemente en el proceso de formación continua cómo apuntalar la formación. Deberemos de meter también una sección y una parte en la que sea, pues obviamente, actualizar constantemente estos conocimientos en los técnicos. Y ahí entrará pues buscar cursos, buscar másters, buscar una formación express, buscar algo específico en alguna ciudad que esté abierta, etc. Desarrollar las habilidades interpersonales clave, ¿vale? Este proceso, ahora os explicaré en qué parte deberíamos de plantear desarrollar estas habilidades interpersonales. Mejorar la eficiencia, por supuesto, y la calidad del servicio prestado por la asesoría. Deberíamos de medir también que, obviamente, como ha comentado Juliana, esta formación que estamos recibiendo está siendo rebotada y remitida a los clientes de forma eficaz y con alta calidad del servicio. Es decir, que lo que estamos pagando para que alguien reciba, lo recibamos de forma retroactiva, ¿no? De forma proactiva y de forma retroactiva de los clientes por medio de rentabilidad, por medio de poder subir cuotas, etcétera, etcétera. Obviamente tiene que permitirnos adaptarnos a los cambios, un poco está ligada al punto 3, a los cambios obviamente normativos y tecnológicos que afecten a la asesoría, por supuesto, ¿vale? Y por supuesto promover el crecimiento profesional. Y aquí un poco respondo también a la pregunta que nos había planteado el compañero en el chat de preguntas y respuestas. Necesitamos en este proceso afianzar al técnico porque es el recipiente donde vamos a posicionar este conocimiento. Por lo tanto, deberíamos de apuntalar primero esa parte profesional del técnico para que esa parte de conocimientos obviamente esté con nosotros siempre, ¿vale? Y de todas formas, ya os digo que no es vinculante, deberíamos de tener la capacidad de, pese a que un técnico decida salir de la compañía, no perdamos ese conocimiento, ¿vale? ¿Cuáles deberían ser las consecuencias de tener estos objetivos y conseguir este alcance? Bueno, las consecuencias de desarrollar un proceso que consiga incluir estos 7 puntos, pues principalmente va a ser la retención del talento principalmente y construir una base de conocimiento. Esa base de conocimiento implica que si hemos conseguido procedimentar correctamente la parte de la formación de nuestra asesoría, no hay técnico imprescindible en la asesoría. Por lo tanto, estamos sistematizando y dando autonomía al equipo construyendo una base de conocimiento. Y aquí os digo, que aquí os vendrá a la mente, oye, pero ¿esto qué quiere decir? Pues mira, hay ya institutos muy reconocidos, está Lefebvre, por ejemplo, por clarificar un poco lo que quiero decir, pero con la inteligencia artificial vamos a tener capacidad de mantener y retener esa base de conocimiento de forma muy sencilla. Hay un avance muy grande en ese aspecto de la inteligencia artificial, en muchísimo recorrido todavía por hacer, pero que en un futuro es muy probable que nuestro expertise al final sea, obviamente, nuestra capacidad de dar valor añadido al cliente, muy probablemente al final sea más una parte de acompañamiento y de resolución resolución de dudas y acompañamiento del cliente. Por supuesto, cuanto más formación técnica haya, mejor, pero también va a haber una necesidad de
de acompañamiento y seguimiento por medio de una consultoría, ¿no? Y por supuesto la retención del talento. ¿Por qué? Pues porque vamos a afianzar esa carrera profesional y esa formación continua del técnico con nosotros, con la asesoría. Muy bien. ¿Cómo sería un proceso de formación continua? Concretamente, ¿qué deberíamos de hacer o qué deberíamos de tener en cuenta para poder tener, oye, mirar, este es mi proceso de formación continua, en el que vamos a tener en cuenta todas las formaciones, los másteres, los cursos, etcétera, etcétera, pero además vamos a afianzar y apuntalar todo este conocimiento de forma equilibrada y de forma segura en la asesoría? Bueno, principalmente consta de 3 puntos, ¿vale? Os voy a enseñar un mapa de procesos, que es un mapa de procesos real, es un caso real de una asesoría en la que, bueno, pues tiene desarrollado este proceso y está estructurado principalmente con 3 pilares, ¿vale? Vais a ver muchos cuadritos. No os perdáis, os voy a ir haciendo un poco el seguimiento, en el que vamos a tener pues, un punto inicio, perdón. Aquí. Vamos a tener una fase inicial. Esto es un diagrama de procesos normal y corriente que puede tener cualquier empresa del mundo, desde una asesoría hasta una petroquímica. ¿Cómo funciona un esquema como este? ¿Cómo funciona un diagrama de procesos? Básicamente lo que nos está diciendo es por qué puntos y por qué etapas debo de ir pasando para poder ejecutar de forma eficaz y con calidad un proceso, es decir, un servicio. El concreto, el proceso de formación continua, llevaría un poquito este seguimiento, llevaría un poquito este orden. Tendremos un punto de inicio en el cual nos vamos a hacer una pregunta. ¿El técnico es un nuevo trabajador? ¿Sí o no? Si es un nuevo trabajador, pues obviamente necesitamos hacerle y ejecutar primero el proceso de onboarding de empleado, ¿no? El proceso de onboarding de empleado brevemente es pues lo que necesitamos para que ese empleado esté dentro del barco de la asesoría remando ya con todos, ¿vale? Pues desde el alta la asesoría en los sistemas de información, un correo electrónico, una formación de cómo somos en la asesoría, conocer a los de su departamento y hacer una formación de la sistemática del departamento, etcétera. Una vez que ese técnico, si es nuevo trabajador, ya se le ha hecho el onboarding, iríamos a la primera etapa del proceso, ¿vale? Esta es la primera etapa del proceso. Hay 3, es la evaluación de competencias, las necesidades formativas y la revisión trimestral. Estos 3 elementos son los elementos pilar para que se sostenga este proceso. La evaluación de competencias, básicamente os voy a hacer este paso rápido y luego vemos muy brevemente cada uno de ellos. La evaluación de competencias nos daría la capacidad de permitir visibilizar cuáles son las necesidades formativas que tiene ese técnico, porque hemos evaluado cuáles son sus competencias, tanto soft skills como hard skills, es decir, tanto a nivel técnico como a nivel transversal, y nos va a permitir definir unas necesidades formativas. Esas necesidades formativas nos las va a alimentar tanto la evaluación de competencias que hacemos del técnico como el resto de departamentos o el resto de inputs que van a influir en ese técnico. Por ejemplo, la calidad del servicio que tenemos que ofrecer, el plan de carrera que tenemos pensado para el técnico, pues nuevas necesidades de dirección, normativas, etcétera, etcétera, y los feedback trimestrales, ¿vale? Que es esta revisión trimestral, va a generar unas necesidades también trimestralmente. Esas necesidades formativas las vamos a dividir en esas 2 interpretaciones diferentes a nivel de necesidad, ¿no? Las interpersonales, que son las soft skills, pues cursos, másters, libros, vídeos, etcétera, etcétera, y un poco las hard skills, ¿no? Pues también cursos, pueden ser manuales, pueden ser charlas, etcétera. Estas necesidades formativas que vamos a crear y generar para completar el perfil y las competencias del técnico van a ir alimentando una base de conocimiento. Esta base de conocimiento podéis definirla como queráis. Un archivo para meter todas las formaciones. Un gestor documental que nos permita
alimentarlo con todo lo que estamos incluyendo en los equipos a nivel formativo. Un ERP que incluya, oye, los puntos clave de las formaciones para que lo tengan en cuenta el siguiente que entre y pueda tener ahí un poco, pues eso, ¿no? Una base de conocimiento compartido. Una vez que tenemos concluida un poco cuáles son esas necesidades formativas a nivel interpersonal y a nivel técnico, empezaremos a generar revisiones trimestrales que nos van a permitir apuntalar y afianzar la relación que tenemos con el técnico y su relación principalmente con la asesoría y por lo tanto su vinculación. Lo que estamos consiguiendo con esto es la retención. Esa revisión trimestral es algo muy sencillo, muy obvio y evidente, pero que no se hace en prácticamente ningún sector. ¿Cuál es ese primer punto, ¿no? ¿Cuál es esa primera pata de este proceso de formación continua, la evaluación de competencias? Bueno, pues la evaluación de competencias no es más que un análisis que probablemente, si el trabajador es nuevo, ya se ha hecho en el proceso de selección, pero que si no se debería de hacer a nivel interno. Es, pues como dice las dos palabritas, es evaluar las competencias que tiene ese técnico. ¿Cómo evaluamos las competencias? Pues bueno, básicamente primero lo que tenemos que definir son qué competencias son para mí importantes en mi asesoría. Oye, pues la mentalidad estratégica, conocimientos generales del negocio y de la asesoría, conocimientos técnicos fiscales avanzados, fiscales de gestión normales, habilidades de liderazgo. Veis que hay competencias que pueden ser más técnicas y competencias pues que pueden ser más transversales, ¿no? más estratégicas. Y cada una de ellas deberíamos de definirlas, deberíamos de tener una definición de cada una de ellas para que el que entre obviamente sea también capaz de identificar y de autoevaluarse para saber en qué punto está. Pero ¿qué hacemos primero? Definir las competencias. Segundo, evaluar al técnico con estas competencias. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, es una de las tantas herramientas que se podrían utilizar para poder evaluar a un técnico. Hay cientos de miles compartidas por ahí, pero el objetivo de una herramienta como esta no es simplemente evaluarlo, sino conseguir definir cuáles son los huecos a cubrir de la formación que necesita o de las competencias que necesita este técnico, ¿no? Entonces, ¿qué pasos deberíamos de hacer? Pues primero deberíamos de definir el puesto de trabajo, es decir, las competencias que deberíamos de tener claras para un puesto de trabajo como, por ejemplo, responsable fiscal. Oye, pues mira, yo del responsable fiscal necesito que tenga estas competencias, todas estas competencias, pero además no en un grado de nivel de dominio perfecto. Me conformo con que, mira, pues tenga conocimientos técnicos avanzados en fiscal, por lo menos tenga el 100%, obviamente, porque es el responsable fiscal. Si fuera un técnico, pues no le pediría conocimientos técnicos avanzados, ¿vale? Que tenga, por supuesto, un conocimiento general del negocio de la asesoría, que tenga experiencia también en la gestión de procesos y liderazgo, etcétera, pero es que además, pues que tenga otros, como por ejemplo, que esté orientado al detalle, que tenga trato con el cliente, etcétera. ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que yo tengo la ficha o el recipiente de lo que yo quiero, voy a ver en qué medida el técnico, las competencias del técnico real, y aquí identificaríamos al técnico real, cómo de bien completa ese puesto que yo he definido, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es analizar al técnico. Entonces vamos a decir, vale, Pepito, como responsable fiscal, ¿qué nivel de técnicos fiscales avanzados tiene? Pues mira, tiene un nivel de dominio de un 90%. Bueno, perfecto. Esto lo iremos rellenando o lo iríamos completando nosotros o cada uno de los evaluadores. ¿Para qué? Para identificar si hay una adecuación o una inadecuación al puesto. Y una vez que veamos si hay una adecuación, más o menos, pues oye, pues en un 80-90% del puesto lo cumple, de los requisitos o las exigencias del puesto las cumple. Perfecto. Pero hay puntos o algunas de las competencias que no las tiene completamente definidas, no las tiene, perdona, completamente dominadas. Ahí es donde vamos a definir las necesidades formativas del técnico. Es decir, de conocimientos fiscales avanzados, pues llega a un 80% y yo estoy requiriendo un 100%. Ahí hay un gap de un 20% que necesitamos cubrir. ¿Con qué? Acción formativa,
máster de lo que sea, formación específica de reestructuración empresariales, lo que sea. Vamos a definir una fecha límite, obviamente, pues antes de la campaña de lo que sea, de rentas, y un resultado, obviamente, si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Lo que estamos haciendo aquí es un plan formativo para cada uno de los técnicos, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, con esto lo que conseguimos es, 1, identificar dónde están las necesidades o las mejoras a nivel formativo en nuestro equipo. 2, vincular al técnico y hacerle ver al técnico que hay un recorrido y una necesidad de mejora por su parte que va a depender tanto de él como de nosotros, por supuesto. 3, afianzar el conocimiento, desarrollar y aumentar las capacidades de servicio de la asesoría. 2, retener el talento. ¿Por qué? Porque al técnico no le motiva nada más en la vida que sentirse valorado. Da igual que sea el mejor fiscalista del universo, da igual que sea el peor formado porque es el becario y el último que ha entrado. Lo único que necesita es sentir que es partícipe de un proyecto, que es partícipe de una organización, que es partícipe de una idea, de un modelo de negocio y por lo tanto que es parte de una familia, ¿vale? Es un poco a nivel la psicoanálisis y la neurociencia dice que hay una vinculación familiar, ¿no? Cuando hay una capacidad de involucrar a alguien a nivel personal o profesional a una idea o modelo de negocio. ¿Cuál sería la última parte? Bueno, esta evaluación o este análisis para identificar las necesidades formativas está muy bien y nos hace una hoja de ruta de lo que necesitamos para formar al técnico, pero no estamos acabando de apuntalar o afianzar la relación del técnico con la asesoría. Simplemente le estamos motivando a, oye, mira, si te quedas, pues tienes esta hoja de ruta formativa ya, pero es que esta hoja de ruta formativa se la puede ofrecer perfectamente la asesoría de enfrente. Oye, mira, yo no te voy a pagar el curso de especialista aquí, te voy a pagar un máster de 2 años en la Universidad de Navarra. Perfectamente, ¿no? Hay una competencia formativa brutal entre los diferentes despachos profesionales. ¿Qué necesitamos para poder apuntalar y afianzar esto y poder retener ese talento? Bueno, pues necesitamos por último la revisión trimestral, ¿vale? Que es la evaluación de desempeño. Esta evaluación, esta revisión trimestral, conocido también como feedback trimestrales, no es única y exclusivamente no está única y exclusivamente vinculada a la formación. Está vinculada a toda la relación que tenga que ver entre el técnico y la asesoría. Y aquí entramos en desempeño a nivel operativo, es decir, revisar métricas del técnico, si tiene métricas, como ha comentado Juliana. Revisar cómo está a nivel profesional, revisar cómo está a nivel con sus compañeros, revisar a nivel de cómo se plantea sus próximos trimestres o sus próximos trimestres, incluso sus próximos años a nivel profesional. Es una relación que vamos a establecer a nivel trimestral, en la cual vamos a tocar también esos puntos formativos, es decir, necesidades formativas que tenga el técnico. Es el momento perfecto, este punto en el que es una relación presencial entre el responsable del departamento, entre el director o el CEO y el técnico, unilateral y privada. Y es el momento perfecto, obviamente, para atraer y mantener el talento operativo a la organización. Es una parte fundamental y vinculante que nos va a permitir atar y retener este talento. La evaluación del desempeño es una conversación, un poco estructurada, obviamente, porque debería de haber una pequeña hoja de ruta, en la cual vamos a definir cuáles son los puntos a tratar para poder precisamente eso, ¿no? Para poder precisamente construir una relación a nivel técnico-asesoría cuya base y cuyo propósito sea un proyecto común. Pues en esta evaluación de desempeño, pues perfectamente podemos trabajar las métricas de la que es responsable el técnico, el nivel de cumplimiento de algunos de los hitos,
el por qué han habido problemas para conseguir ciertos hitos, plantear próximos objetivos y próximos hitos del siguiente trimestre y en base a esto analizar y estudiar cuáles son las necesidades formativas para que ese técnico siga avanzando, etcétera, etcétera. Y en el siguiente trimestre, en la siguiente revisión trimestral, revisaremos si esas formaciones se han cumplido, si han tenido resultados, si les han servido, si necesita algo más, etcétera. Por mi parte se acabó, sé que nos hemos alargado un poquito, están habiendo información en el chat, no sé muy bien si son dudas o si es que simplemente nos hemos alargado mucho. Simplemente en esta parte vamos a abrir la posibilidad de que intervengáis, de que respondáis o planteéis alguna pregunta, así que el que quiera intervenir, pues que levante la mano y le daremos voz. Pues parece que no hay muchas preguntas. Vale, pues De mi parte me pareció muy interesante, Pascual. Además he aprendido mucho ahora mismo contigo y me ha gustado mucho. Rocío puso un comentario, Pascual, sí, que estamos o estáis, ¿no? Estáis hablando para asesorías grandes, parece, ¿no? A su percepción. Bueno, podríamos, es verdad, tratar este tema más adelante a autónomos, que también yo creo que se puede adaptar. sí, por supuesto. Es decir, esto Claro, no es algo que incumba única y exclusivamente a asesorías grandes. Obviamente la formación continua depende primero de ti, segundo si tienes a alguien a cargo de los que tienes a cargo, porque obviamente, por supuesto, la asesoría se compone de todo el conjunto de habilidades y técnicas que se componen o que forman parte de cada uno de los participantes en la asesoría. Pero por supuesto esto se puede aplicar claro. a una asesoría unipersonal sin ningún Sí, problema. porque yo tengo muchas amigos, ¿no? Amigos, compañeros, son autónomos, ¿no? Muchísimos, la mayoría, ¿no? O asesorías pequeñas. Y estaba viendo y se puede adaptar perfectamente. Es decir, Sí. se puede hacer más adelante una adaptación a lo que has dicho, que he aprendido bastante, con el autónomo o una asesoría más pequeña. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. En breves os enviaremos, creo que vais a recibir de forma automática un correo, incluso con la grabación. Intentaremos construir un correo no, intentaremos montar un correo aparte para poder compartiros tanto Manuel, Julián y yo, pues algunos recursos que creamos interesantes que tengáis. Muy bien, pues muchas gracias por participar y a ver si nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un saludo, hasta luego. Saludos.